Había una vez un pequeño pueblo llamado Chimalpa Hidalgo, conocido por sus frondosos bosques y su río cristalino. Sin embargo, había una historia que atormentaba a los habitantes de Chimalpa Hidalgo desde hace generaciones: la leyenda de La Llorona. Cuenta la historia que hace muchos años, una joven madre vivía en el pueblo. Un día, su esposo la abandonó por otra mujer, dejándola atrás con sus 2 pequeños hijos. Llena de ira y desesperación, la madre cayó en una profunda depresión y, finalmente, perdió la cordura. Una noche, en un acto de locura y desesperación, la madre decidió tomar la vida de sus 2 hijos ahogándolos en el río que atravesaba Chimalpa Hidalgo. Luego, consumida por el remordimiento y la tristeza, se arrojó al río y se dejó llevar por sus aguas turbulentas. Se dice que desde entonces, su espíritu atormentado vaga por las calles de Chimalpa Hidalgo en busca de sus hijos, llorando desesperadamente por su pérdida. Aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse con ella cuentan que su llanto es tan desgarrador que hiela la sangre. Las noches en Chimalpa Hidalgo se volvieron inquietantes y sombrías. Los habitantes comenzaron a escuchar los lamentos de La Llorona que resonaban en los rincones más oscuros del pueblo. La gente temía salir de sus casas después del anochecer, pues decían que si La Llorona te encontraba, te llevaría con ella al río para que nunca más volvieras. Una noche, un valiente joven llamado Alejandro decidió enfrentar a La Llorona. Armado con un crucifijo y un rosario, se aventuró en las calles oscuras de Chimalpa Hidalgo. El viento soplaba frío y las hojas crujían bajo sus pies mientras avanzaba hacia el río. De repente, un lamento desgarrador resonó en el aire. Alejandro apretó el crucifijo con fuerza y continuó su camino. Llegó al río y vio una figura etérea, envuelta en un vestido blanco empapado de agua. La Llorona estaba allí, llorando inconsolablemente. Con valentía, Alejandro se acercó a ella y comenzó a rezar. La Llorona levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos de Alejandro. Por un momento, el pueblo entero contuvo la respiración. Entonces, la figura de La Llorona comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. Desde ese día, los lamentos de La Llorona se volvieron menos frecuentes en Chimalpa Hidalgo. El pueblo encontró cierta paz, aunque siempre viviría con el recuerdo de aquella noche de terror. La leyenda de La Llorona de Chimalpa Hidalgo prevalece hasta el día de hoy, recordándonos que el dolor y la desesperación pueden llevar a actos terribles. Y aunque La Llorona ya no aterroriza a los habitantes de Chimalpa Hidalgo, su historia siempre será contada como una advertencia sobre las consecuencias de dejarse llevar por la oscuridad de la mente y el corazón.